Bienvenidos nuevamente al canal Anclados. Estamos en este segmento en el cual vamos a debatir, responder, preguntarnos, poder aclarar ciertos puntos de un tema que es algo controversial en la época en la que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo como iglesia, ¿no? Nuestra juventud en la iglesia está muy involucrada en esto y vamos a hablar de las redes sociales y el evangelismo digital, ¿no? Aramis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, mi estimado Jonathan, y sin duda es un tema que va a causar, imagino yo, revuelo, porque hoy se habla mucho de la tendencia a redes, los jóvenes están muy involucrados en ello, están pues, compartiendo, viendo, debatiendo a través de ellos, y creo que va a ser un bonito conversatorio hoy. Es el pan de cada día, no hay persona que no vea sus redes sociales por lo menos una vez al día. Todo tipo de negocio, emprendimiento, dentro, fuera de la iglesia, predicación, de otras denominaciones, hoy está en redes. Todo es Todos, ¿no? redes, marketing hoy es redes, y por eso es que la iglesia no puede tenerse también. Ahora, queremos ver si es que eso no quebranta algunos principios de la palabra o si lo hace. Bien, el tema controversial, ¿no? Las redes sociales. La primera pregunta que podríamos hacernos como iglesia es, ¿no? ¿Es pecado usar las redes sociales? Mayormente, por ejemplo, como TikTok, Instagram, en el cual hemos visto que el contenido es muy variado, ¿no? Encuentras desde lo muy consagrado hasta lo muy Irreverente. irreverente, por no decir otra palabra, ¿no? Mm. Si es pecado o no usar las redes sociales, pues no, no es pecado en sí. Pero todo va a depender mucho de cómo se use o se administre en las redes. O sea, todo lo que existe hoy, Dios la ha permitido, si no, no existiera también. El fin es cómo se gestiona y cómo se utiliza. Recuerden aquí, amigos, que hay un principio en la Biblia que sería importante leer, no, Jonathan. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Establece él un gran principio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice esta versión. Claro, es un buen argumento el versículo que estás diciendo, pero la mentalidad de ahora de la juventud, ¿cómo podría ellos ver lo que de lo lícito que está permitido le conviene, ¿no? O sea, ¿qué análisis podrías tú recomendar para saber que, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Porque la iglesia está muy involucrada, ¿no? La misión, la unión, todos tienen Todos mucho redes. contenido ahí, ¿no? Pero ¿cuál es lo que tú personalmente dirías, ¿no? Que podrías analizar qué es lo que te podría convenir, ¿no? Mira, yo creo que uno de los peores errores que podemos hacer nosotros como iglesia es tratar que nosotros como iglesia combatir contra el mundo. Nosotros no vamos a poder ganarle al mundo en la atracción. El mundo es muy atractivo para los jóvenes. Obviamente. Para el hermano común ya es atractivo. Para el joven, con toda la explosión de medios y digitalidad que existe hoy, es muy complicado. O sea, luchar contra eso no es. No podemos decirle al joven, no hagas esto, porque el joven en el no va a encontrar un sí. Entonces, yo creo que lo ideal hoy para este tiempo, en primer lugar, es edificar primero en los jóvenes el fin, que es por sobre todo la edificación en la palabra de Dios. Si nosotros elevamos la norma cristiana en ellos, logramos conseguir ello, y ellos este principio lo van a entender y van a aplicarlo. Pero si nosotros vamos a satanizar, no, que las redes están mal, no, que Facebook está mal, no, que TikTok está mal, como he escuchado decir ya, vamos a hacer que toda la juventud diga por qué, cuestione, y en lugar de apartarse, Intentar buscar el por qué es malo. sí. Entonces yo creo que no es ir contra eso, sino es hacer que nuestra juventud entienda qué es lo que Dios desea para este tiempo. Es sobreedificar la norma cristiana, Claro. ¿no? Entonces, claro, tiene sentido lo que dices. Una buena educación, una buena formación va a ayudarte a ser tú más prudente para Ahora, poder analizar las cosas, ¿no? los medios sociales que existen hoy sin duda van a ayudar a que la juventud también utilice lo que más les gusta para poder hacer lo que deberían hacer. O sea, no es entretenerse con el mundo, sino ser una voz diferente en el mundo. Y para eso las redes sociales son un gran auge, ¿no? Hoy un video corto de unos 10 segundos causa millones y millones de vistas. Se viraliza inmediatamente. Exactamente, hoy la viralidad es un tema de tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo no poder aprovechar esa tendencia para que la palabra de Dios sea, pues,
proliferar. Es por eso que también nosotros hemos dicho, hay que usar la tecnología, los medios, para que nosotros también dejemos este corto mensaje para la juventud que nos ve. O sea, somos un ejemplo de cómo usar las redes sociales. Indirectamente lo estamos haciendo. Claro. Estamos edificando los principios sin llegar a lo irreverente, fortaleciendo el fin, que es la predicación del Evangelio. Ahora, la hermana Elena, a comentario de esto, yo quisiera leer esto que la señora White dice en Inicio de Curación. Dice, el Señor requiere que nuestros pensamientos sean puros. O sea, por esto no es luchar contra el mundo. Claro. Es permanecer en la palabra, hacer que el joven, el adulto, el niño entienda que tiene que santificar su mente, sus pensamientos, sus hábitos deben ser correctos, dice ella, y las acciones tales hará que el joven no se desvíe del sendero de la santidad. O sea, nosotros tenemos que hoy en día como que redireccionar la educación del joven. No, como vuelvo a repetir, no decirle qué no debe hacer, sino qué es lo que debe hacer. Bueno, lo que tú dices tiene mucho sentido y podría responder a la siguiente pregunta que nosotros tenemos, que es, ¿no? ¿Cómo saber si lo que ya comparto en las redes sociales realmente glorifican a Dios, ¿no? Porque no quiere decir que una frase bonita pueda evangelizar, ¿no? O pueda ser suficiente para decir, no doy estudios bíblicos porque yo tengo mucha prudencia y sé usar las redes sociales y puedo evangelizar a través de ellos. Entonces, es que ¿cómo podríamos saber si lo que compartimos glorifica a Dios? tú puedes ser muy conocedor de la tecnología, de los programas, de TikTok, de edición, pero eso no te quita que hay algunos principios que tienes que conocer primero. Ahora, para adorar a Dios y glorificarlo hay una forma en la que Dios ha establecido en que se debe adorar. Yo quiero volver a leer, porque no podemos quitar la palabra de Dios aquí, que es el libro de Colosenses, la carta de los Colosenses, el capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Este principio es claro y categórico al mencionar de que podemos hacer todo, pero si la finalidad no es adorar a Dios, si la finalidad no es agradar al Padre con lo que estamos haciendo, ser un testimonio vivo, significa que estamos en otro terreno, de repente del yo. Yo quiero hacer esto porque quiero ser reconocido. Yo quiero hacer esto porque quiero ser famoso. Yo quiero hacer esto porque también encuentro monetización. Exactamente. Hay lucro en esto. Entonces, va a depender del fin de las redes sociales. Nosotros hemos establecido nuestros principios en este canal también. Claro. Y hemos dicho que nosotros queremos promover evangelismo, queremos hacer obra de una forma diferente, pero sin ánimo de caer en lo irreverente tampoco. Obviamente. ¿No? O sea, no vamos a hacer batallas. Pero, a ver, el versículo que has leído está en ¿qué? Colosenses, ¿no? Capítulo 3, 17. ¿Podemos agregar algún comentario de Elena G. White a esa pregunta de cómo saber si lo que estamos lanzando como contenido glorifica a Dios? O sea, hay una cita que Elena G. White, porque Elena G. White no sabía de las redes sociales, pero a veces podemos encontrar algo que se adapte a nuestra actualidad, ¿no? Una vez alguien dijo, es que Jesús no me comprende. ¿Por qué? Porque Jesús no fue tentado con las redes. Claro, aunque no fue tentado en todos los pecados, entiende el sentimiento del pecado. Y en eso somos igual que Jesús. No es, imagínate que tú estás ahogándote en el mar. ¿Tú quieres que alguien sienta que te estás ahogando o alguien que te rescate de tu sensación de ahogarte? Tú lo que buscas en una situación así es que alguien que sepa que estás afrontando la muerte te salve. No buscas que alguien te entienda la sensación que estás pasando. Obviamente. No quieres que te hundas y... Juntamente con él, ¿no? Y Tú buscas a alguien que salve, te rescate. Entonces, en principio, la hermana Elena tiene una cita aquí en el libro de la educación, en la página 144, que establece, al participar en cualquier actividad, debemos preguntarnos, ¿conducirá esto a glorificar a Dios? Recuerden, queridos amigos, que cada uno, dice la sierva de Dios, tiene un ángel guardián también. Y su ángel guardián va a ir con ustedes a cualquier lugar y hará con ustedes cualquier obra, siempre y cuando lo que está haciendo dé gloria a Dios. Si usted va a ir a lugares, o va a tener conversaciones, o va a hacer algo que obviamente no glorifica a Dios y no lo denigra, su ángel guardián lo abandonará. Y ella también dice, ¿no? No podemos estar seguros sin Dios. En el momento que estamos sin Dios, estamos en el camino, pues, de Satanás. Y ahí no hay nada de seguridad, ¿no? El enemigo es astuto, obviamente, ¿no? Porque, mira, plantearte a preguntarte lo que dice el NFJ, conducir a esto a glorificar a Dios, es como que tomarte tu tiempo para analizarlo, ¿no? Claro.
Pero en este mundo que es tan veloz en la viralización como estábamos hablando, muchas veces he visto personas eh, que no han analizado esto y han lanzado algo pensando que es algo correcto, ¿no? Y al final, pues no es algo que glorifica a Dios, ¿no? Más bien pareciera que no apunta a Cristo, sino apunta a la persona, Es que ¿no? son los motivos. Entonces, ha pasado con, no vamos a lanzar nombres, obviamente, ¿no? Con, Pero, por ejemplo, hermanos que al principio de su ministerio, por ejemplo, de canto, ¿no? Han cantado muy bonito, alaban oh, a sí. Dios. Y ahí sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿me apunta a mí o a Cristo, ¿no? Y lamentablemente es un poco triste ver que ese camino se ha desviado, ¿no? O sea, en su mente pareciera que está glorificando a Cristo, pero lamentablemente no deja una impresión espiritual en quien lo vea, sino más bien trata de destacar su talento, ¿no? Exactamente. En lo... Es que todo va a girar, Jonathan, en torno al motivo de lo que tú vas a hacer. Si está motivado por Dios, tú no vas a querer ser la cara de lo que estás diciendo, sino va a apuntar a alguien mayor que tú, ¿no? A Claro, Cristo. ¿no? Entonces, uno, a menos en temas espirituales, puede usar sus redes, sí, pero no para hablar de uno. No es, mira, el hermano Jean-Pierre, cómo habla, qué bonito, el hermano Jonathan, mira cómo habla, qué es su canal, qué interesante. No es hablar de uno, No. es hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho a través de nosotros, ¿no? Es el fin. La pregunta que yo te haría es, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre buscar la aprobación de otros? ¿No? Tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahorita también, ¿no? Una es una tras otra. La vida cristiana tiene diferentes tipos de retos y el apóstol Pablo cuando habla acerca de esto es categórico también. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice, pregunto, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ah, Por esto decía, el tema es el motivo del corazón. ¿Eh? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, aquí el fin evidentemente es, si tú buscas agradar al hombre, buscas hacer lo que el hombre quiere, vas a caer en un terreno tampoco que es tan correcto. Porque obviamente a lo que al mundo le parece atractivo, a Dios es deshonra. Entonces yo a veces lo que se conoce también como la famosa presión de grupo, ¿no? A veces por caerle bien al amigo, dices, no, ya sí voy a ceder en este tema, ¿no? Entonces, en las redes sociales se viraliza no con la presión de grupo in situ, ¿no? no, obviamente. Sino a través de los comentarios, sino porque alguien vio tu video, te dice, oye, no hagas esto, o haz esto para que te hagas más conocido. Entonces, nosotros, por ejemplo, no pretendemos ser los famosos. Es que llegue el mensaje que tiene que llegar. Si es a uno, si es a dos, pero son dos personas que van a ser por lo menos educadas en los principios de Dios, ¿no? Ya Dios irá dando cuenta de esto a cada uno. Nuestro círculo cercano, que son 2 o 4. Tal cual, ¿no? Mi mamá. Pero mira, lamentablemente tienes razón, ¿no? Y hay cuentas oficiales y no oficiales que sí han caído en esta impresión, ¿no? En tratar de impresionar o adaptar su mensaje según la tendencia, ¿no? Y disfrazar un poquito la verdad o modificarla solo para poder alcanzar a más, ¿no? El objetivo de alcanzar a más, ¿no? Y lo he escuchado, ¿eh? Muchas veces utiliza el término del algoritmo, ¿no? Sí. El cual dice, y lo justifica, ¿no? Dice, la iglesia adventista tiene que adecuarse al algoritmo sin dejar de lado los principios, ¿no? Pero a veces es una línea un poquito Muy delgada. muy delgada en la Muy que delgada. tienes que analizar muy bien porque sí hemos caído, sí hemos tropezado en ese punto, ¿no? Del que tú mencionaste, cuando... La hermana Elena dice que no debería dejarse o permitirse que se diga que los cristianos y los mundanos son lo mismo. No. O sea, no debiéramos nosotros ni siquiera decir hay que hacer todo esto para poder seguir el ritmo del mundo. ¿Entiendes? Hoy el fin es, no, sí, como el mundo ya lo estableció, nosotros no nos podemos quedar atrás. No nos estamos quedando atrás de nadie. Nosotros tenemos que caminar o correr la vida cristiana como Dios así lo ha permitido y lo ha establecido. Tratar de compararnos o asemejarnos al mundo es transigir con el mundo. Y eso es pecado. ¿Entiendes? Muy entendible. Hay una cita que quería complementar contigo, ¿no? En Hijos e Hijas de Dios, ¿no? Página 271. Creo que me lo pasaste hace tiempo esa frase, o lo voy a poner en mi estado. Cuando se vive para agradar a los hombres, el alma se debilita y pierde su conexión con Dios. Hermoso, cita. Dice, cuando se vive para agradar a los hombres,
el alma se debilita. O sea, la causa natural es que esto es consecuente. Si uno está tan centrado, yo he visto gente, streamer, tiktokers, publicistas, marqueteros, que están tan centrados en no, que tengo que hacer para que ganar más seguidores, están centrados tanto en eso, y en algún punto colapsan también. Sí, pues. O sea, mentalmente se estresan y el alma misma se debilita. O sea, Sí. lo que dice la Elena es muy acertado, Y ¿eh? aunque quieres lograr, ¿no? Alcanzar la espiritualidad para los demás, tu espiritualidad no es lo que muestras a la cámara, pues, ¿no? Tu mente, como dices, Mecánica, ¿no? ajá, se centra en el objetivo a querer alcanzar, ¿no? Mm. Más lo que se quiere mostrar. Pero al final esto es un tema de consecuencia. Si yo soy una persona que está tan centrada, no, que tengo que llegar a mi público objetivo. Esa frase es muy tendenciosa, ¿no? Mi público objetivo, Mi público objetivo, mi público mi potencial, público ¿no? potencial y Muchas, todos los públicos que existan. Pero la gente está sentada en eso, pensando, maquinando. La mente, el cuerpo se empieza a debilitar y obviamente en esa debilitar del cuerpo y la mente ya no existe ánimo tampoco para Dios. Ya Dios uno lo ve como un segundo o tercer plano o cuarto plano. Nuestro deber como cristianos es sí, usemos las redes. La licencia está dada, pero como Dios ha dicho que se establece, como Dios ha dicho que se use, siendo buenos cristianos, respetando los principios de oración, los principios de reverencia y no comparándonos al mundo. Nada que voy a hacer el tren de tal cosa, ¿no? A veces uno se topa con las redes, con cosas que a veces son tan absurdas y parecidas, ¿no? y los jóvenes cristianos, ¿no? A veces algunos del círculo muy cercano han caído en eso de hacer los trends, Mm. disfrazarlo un poquito con lo cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque en los testimonios que, bueno, en las conversaciones que tenemos, ellos dicen, no, lo que pasa es que una persona del mundo está pasando y escucha esa música y ve algo que es tendencia y se queda a ver y luego se da cuenta que es algo cristiano, le va a agradar, ¿no? Los cristianos estamos familiarizados con eso. Pero a ver, es un principio, ¿no? El fin justifica los medios. Claro, entonces es un poco complicado, ¿no? Es un tema muy, muy delicado respecto a... Pero mira, es que todos volvemos al mismo punto de la primera pregunta. No es decir que el mundo está mal, porque ya sabemos que el mundo está equivocado. Si tú estás haciendo lo que el mundo hace, cuidado, porque ese, por decirlo espiritualmente, no es nuestro público objetivo. No, pues Nuestro público objetivo es mirar arriba, porque el fin es estar en el cielo y luego en la eternidad aquí en la tierra. Ahora, si nuestro público objetivo es Dios, los ángeles, todo eso, evidentemente no podemos hacer lo que la mayoría del mundo hace. Tenemos que ser, nuestro mensaje tiene que ser distintivo. La forma en que se plasma el mensaje tiene que ser diferente. No podemos ser tan triviales al pensar, pero ¿qué tiene de malo? ¿Me entiendes? Esa pregunta de, ¿pero qué tiene de malo, hermano? Eso solamente muestra una poca piedad en los jóvenes. Y vuelvo a mi pregunta y cierro con esto. No es que el mundo esté mal, ya sabemos que el mundo esté mal. El tema es reeducar en los jóvenes los principios que estamos perdiendo. y lamentablemente tampoco ves que hay una instrucción directa para los jóvenes en este tema. Para Pues, eso ¿no? estamos. Recién, el primer capítulo. Sí, sí, sí. No hay un tema, o sea, directo, ¿no? O sea, temas en el cual se puede debatir con ellos, porque a veces se ha hecho seminarios, pero usualmente preguntas muy, muy generales y muy vagas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita no estamos entrando en el sentido de nosotros hacer el contenido, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, un joven que no le interesa hacer contenido, pero consume redes sociales, y en su mente está, no voy a ver cosas malas, sino voy a ver todo lo cristiano, pero también todo lo cristiano que se lanza, como por ejemplo, incógnitas de la Biblia, dice, ¿no? Un personaje sale y dice, incógnitas de la Biblia, ¿sabías que el libro de Enoch no está considerado en la Biblia por tal? Y usa versículos, he visto muchos videos de eso, Claro, usa versículos que lanzan ahí y el joven adventista está, pues, ¿no? El joven adventista no va a ir por su Biblia, porque va a creer en que ese versículo dice lo correcto, y dice, no, entonces Enoch sí dejó un libro y la iglesia lo votaba. Estoy dando un ejemplo vago, ¿no? O esos videos, por ejemplo, donde Moisés está grabando cruzando el Mar Rojo y dice, ¿no? qué bonito, así debió ser, ¿no? Entonces, Predisponen al joven para otras cosas. claro, entonces no hay una instrucción clara, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el joven, ¿no? ¿Qué me dirías ahí respecto al solo consumo. en sus redes sociales? Si tú revisas, él te va a decir, revisa mi celular, todo es cristiano. Pero ¿cómo le explicaríamos que todo ahí no es correcto? Pues, ¿no? Iríamos, como dices, a la misma respuesta a la primera pregunta. Que todo lo es lícito, pero no todo... Sí, pero hay algo más que quisiera adicionar, que
no todo lo que está en las redes obviamente va a ser lo que es verdadero, ¿entiendes? O sea, si bien es cierto, es lícito, es permitido, tú puedes consumirlo, es más, tienes que examinar, el apóstol Pablo dice, está examinando todo y retener lo bueno, ¿no? O sea, es el fin también de la vida cristiana. Te puedes tú ver y estar en todo lugar y consumir. Yo, por ejemplo, antes leía mucha literatura. Y espérate que te interrumpa. Vamos a aclarar ese examinarlo todo, retener lo Sí, a eso bueno, punto digo yo. porque me estoy acordando de un caso de un amigo que veía un poquito más allá de lo evidente en internet, Ujú. ¿no? Y decía que él lo veía porque tenía que examinarlo todo, pues, para Claro, retener lo bueno, ¿no? Entonces, no, no es eso. también hay un poquito de El astucia principio, respecto del enemigo en sí, ¿no? claro, obvio. El principio es espiritual, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, cuando yo Claro, vengo eso de... quería que me digas el contexto tras el versículo, ¿no? Claro, el contexto es netamente espiritual, no es que es, aplica para el mundo y aplica para la iglesia, no, el concepto es espiritual. Es en la vida, y mientras que estés en este mundo, como adventista, tú vas a tener que tener diferentes tipos de percances. Examínalo todo, todos tus percances de vida. No te estás diciendo consume literatura mala o películas malas o todo lo malo que existe. Eh, pero yo, por ejemplo, te decía, yo hace un tiempo atrás leía mucha literatura, es más, mi biblioteca había mucha literatura. Yo te lo comenté también, ¿no? Hasta un punto en mi vida dije, ya no más de esto, porque la hermana dice, ¿no? Que no es lícito que el cristiano, que el joven adventista lea literatura. Y uno puede decir, no, pero el mundo me ha enseñado que tengo que consumir literatura. ¿Qué de malo tiene? Vuelve la pregunta. No es que qué de malo tenga, es qué de bueno tiene. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué provechoso en todo lo que tú estás consumiendo realmente hace en ti para que crezcas? O sea, te va a hacer, te va a edificar, ¿no? Exactamente. Si, si lo que tú consumes no te edifica, no te hace crecer, es porque no es un contenido que debes consumir. Esto tienen que consumir todos los días. Claro, aclaremos o sea, porque de repente nos van a ver universitarios, colegiales, ¿no? Van Ah, a decir, no. el hermano Aramis ha dicho que no leamos literatura. Pero Profesor, no puedo leer Paco Yunque, por no me eso, edifica, ¿no? O sea, estoy hablando en general, ¿no? Porque, claro, no es una excusa tampoco, ¿no? claro, ¿no? Lastimosamente nuestro sistema educativo tiene un sistema, nosotros nos mandan algo. Yo he tenido que leer, como digo, mucha literatura, no por eso he evitado leerla, he tenido que hacerla. Ya, pero yo hablo del gusto particular de. Claro, de irnos más allá y Y, volvernos un poquito excesivos, porque de todas maneras son claro, personas que, ¿no? claro, mientras tú eres hijo, tú estás condicionado a lo que el padre te enseña. Y hay muchos padres que colocan a los hijos en un sistema nacional, educativo particular o el colegio adventista. Pero sea como sea, hay estándares de educación, ¿no? Bueno, pero tu deber ahí es cumplir, Claro. netamente cumplir. Yo hablo en el sentido de que yo tenga la decisión de consumir. ¿Me entiendes? Yo en mi capacidad y mi condición, pues yo pedía dinero para mi papá, no para comer ni para salir con chicas, sino para Ah, comprar claro, claro, claro. literatura. O sea, ¿me entiendes? Cuando hay otras necesidades, prioridades o... Exactamente, ¿no? Es en ese sentido. Entonces, cuando tú ya empiezas a gastar tanto tiempo, recursos, tiempo, lo que fuera, en cosas que no edifican, es momento de evaluarlo. Muy bien, vamos a un punto específico respecto a la iglesia directamente. Y vamos a la pregunta de que de repente algunos que nos han estado viendo están preguntándose o de repente la vamos a lanzar recién, ¿no? Y digan, tienes razón. ¿Podemos usar redes sociales como herramientas de evangelismo? Y voy a aclarar algo aquí antes que me respondas, en el sentido de que, por ejemplo, eh, la frase que algunos dicen, no, no sé dar estudios bíblicos, Mm, ¿no? No tengo el don del canto, ¿no? mm, Entonces, no sirvo para campañas, ¿no? Porque trabajo, por así decirlo, ¿no? mm. O cualquier, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta ahí, ¿no? Ampliándolo, ¿no? ¿Podemos usar redes sociales como herramientas de evangelismo? Como Sí. tal la pregunta, ¿no? Eh, sí, obviamente que es una herramienta. Si es herramienta, se puede usar para un fin en concreto. Ahora, tomando el par de tu pregunta. Dios en este mundo a todos les ha dado un talento. Todos han nacido con la particularidad de hacer algo, ya sea cantar, enseñar, predicar, pero todos en el mundo han nacido por lo menos con un talento. Dios ha repartido a cada persona según la capacidad que éste tiene. ¿Ok? Algunos que tienen mucha capacidad se le ha dado más de un talento. Enseñar, predicar, cantar, dirigir, ser líder, en fin, muchas. Pero hay una que es un deber indelegable, que es, no es un talento, no es un don, que es evangelizar. Una misión, ¿no? Evangelizar, hacer obra, no es un don, es un deber.
Hay muchas personas que dicen, no, sí, pero es que no es mi don, no sé cómo llegar. Es que para hacer evangelismo, mira, la iglesia tiene tantos programas para evangelismo, MIP, estas misioneras, tanta cosa más. Pero evangelismo no es ofrecer un curso bíblico, ¿me entiendes? Pero la iglesia lo toma como tal. O Claro, bueno, el concepto más conservador de evangelismo es ese. Ve y ofrece estudio bíblico a la gente. Y quizás es la forma que más nos ha funcionado. y es lo más que te meten en la mente, ¿no? A los hermanos, ¿no? Tú tienes que dar estudios bíblicos. Claro, y está bien. La hermana también dice que es bueno que los cristianos estén involucrados en la obra, dando, predicando la palabra. Pero claro, puede haber un joven que recién está viendo este video que tiene una semana de bautizado, Claro. que todavía no tiene el conocimiento doctrinal que de repente tienes tú, que tengo yo, Es un nativo o que tiene un digital. pastor. Es un nativo digital, en el cual es muy experto en redes sociales. Claro, pero, por ejemplo, eh, dos cosas. La primera es que aquel que recién está involucrándose en las labores de la iglesia, el fin es que se prepare. El deber primario de un joven, de un hermano, es prepararse todo, escudriñar las escrituras. Ese es un primer deber. El segundo deber es, evangelismo no es solamente ofrecer un curso bíblico, sino también el testimonio. La primera obra del evangelismo es lo que tú proyectas, lo que tú haces por la gente. La gente no se va a acordar de ti por lo que tú le diste en un texto bíblico, por lo que le No. enseñaste, sino por las cosas que tú haces por ellos. Jesús cuando se acercaba a la gente, se acercaba como quien quería hacerle el bien, dice la Magdalena. Entonces, es una primera cosa. Ahora, en el libro de Marcos, el capítulo 16, parafraseando el texto, porque es un texto bastante conocido también, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, el fin es que todos sepan del evangelio. Otra de las cosas, y voy a emplear aquí tu respuesta, Jonathan, es que la iglesia me parece que ha como que dado, voy a hacer una crítica, pero la iglesia como que ha priorizado mucho el tema del blanco de bautismo, ¿no? Se nos ha Mm, colocado en la mente, no, tu blanco de bautismo es este, el blanco de bautismo es este. Es que el bautismo no es nuestro deber. El deber de cristiano es predicar el evangelio. El bautismo es la decisión que la persona toma porque está convencido de lo que se le ha enseñado. Y en eso trabaja el Espíritu Santo. El tema de convencer a una persona es el Espíritu Santo. tú no lo vas a convencer. Tu trabajo es evangelizar y enseñar. Si hay bautismos o no, Dios sabrá el momento en que esa persona será tocada. Pero claro, como nos han metido tanto de bautismo a bautismo, hay gente que está empecinada en que la persona que está estudiando se bautice. Y de la primera clase estamos diciendo, tienes que bautizarte, tienes que bautizarte. Entonces, eso en lugar de acercar, aleja, ¿no? Entonces, aquí la hermana Elena tiene una cita en el libro del Evangelismo, dicho sea de paso, en la página 57, que dice, debemos aprovechar toda oportunidad para llevar la verdad presente a un mundo moribundo. O sea, toda oportunidad. Las redes sociales es nuestra primera oportunidad. O ya no es que, mira, es más, si hablamos de timidez, entre comillas, ya no tienes que ir a tocar puertas. De cierta manera. El método arcaico, pues, es tocar puertas, mire, le ofrece un curso, vengo a ayudarla en casa, a ver cómo barre, ¿no? En fin, satisfacer las necesidades de la gente doliente. Hoy no, hoy prendes tu celular, grabas un videito, subes, obviamente bien estructurado, con buen mensaje, con la verdad presente. Con lo que ya hemos hablado antes. Exactamente. Y ese mensaje que puede ser breve, no como nuestra conversación que estamos haciendo ahora quizá, va a llegar a alguien que realmente está doliente. O sea, hoy el mundo, como dice la manera, está moribundo. O sea, el mundo sufre. Y si tú le presentas un mensaje esperanzador, la persona va a quedarse allí, va a creer en ese mensaje. Y de ahí estás evangelizando y cumpliendo tu propósito. Ahora, bueno, la modernidad son las redes sociales, ¿no? Pero he habido testimonios muchas veces de algún buen saludo, un canto en tu patio, en tu corral, en el cual salvó la vida de alguien, estuvo triste, ¿no? Ahora, un video corto, bien estructurado, bien pensado, bien enfocado, puede aliviar el ánimo de un alma, ¿no? Que está moribunda, por así decirlo, Claro, ¿no? literalmente, que Y está no, afligida. ve la palabra adventista o ve la palabra cristiano y se va a enfocar en buscarlo, Yo ¿no? me acuerdo que hace años, yo tenía que 15 años, hubo un pastor que estaba viniendo de Lima a dar una capacitación de todas las áreas de evangelismo. Y ese pastor en un taller que dictó habló acerca del WhatsApp. ¿Ok? El WhatsApp. Y él dijo, saquen su celular, todos vamos a evangelizar ahorita. Estábamos todos sentados ahí, en pupitres. Estábamos como que, ¿qué? Y nos pasó una imagen. Era básicamente una imagen animada donde decía Dios te ama, cosas así. Y él dijo, van a evangelizar. ¿Cómo? Compartan esa imagen en todos sus contactos.
Y el primero que lo es que va a regalar un libro. Y ahí te ves toda la gente, pues, ¿no? Compartiendo lo más rápido que podían. ¿Pero es evangelismo o no? Claro, sí. Uno puede decir, no, es el método de la abuela, ¿no? Que hacía los pasados. Pero, güey, funciona. Quizás es una red social. Exactamente. ¿Quieres red social? Vive tus redes sociales. Comparte el mensaje, pero vive tu red social también. Hay una parte, ¿no? De la cita que has dicho de Elena G. White, donde habla de la eficacia, ¿no? Dice, debemos Sí. usar los medios más eficaces para alcanzar a las almas, ¿no? Ujú. Una buena frase que Elena G. White lo dijo para nuestro tiempo, ¿sí o no? Sin duda, sin duda. Debemos usar, ¿no? Los medios. Ahora, que la persona no conozca el significado de la palabra eficacia, Y medios, los medios, o sea, esto es un medio, a final de cuentas. obviamente, Porque ¿no? estás llegando a través de esto a otra persona. Entonces, la hermana Elena no está criticando. Mira, si yo considero, permíteme especular un poco, y con esto termino. Si la hermana Elena estuviera viva, yo creo que también tenía su canal de YouTube. Tendría su Twitter, su TikTok, su YouTube, su Sí, Instagram, sin duda. sus en vivos. Y si hablo de Jesús, bueno, no quiero meterme ahí, ¿no? Porque hay gente de repente muy sensible, pero yo creo que la hermana Elena hubiese tenido también su canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ella, usando lo que dice, tendría que usar todos los medios sabidos y por haber para poder llegar a mayor Mira, gente. Elena G. de White y su esposo compartiendo todas las semanas el repaso de la lección de escuela sabática. Tal cual, tal cual. Es más, ¿sabes qué medios usaban ellos? ¿Qué medios son? Los panfletos, los libros. Si no tuviéramos todo lo que existe. No. ¿Y por qué hacían los panfletos o los libros? Solo eso se recuerda cuando es el aniversario de la escuela sabática. Pero me refiero de que es el medio, en aquel tiempo, moderno, los libros, la imprenta que se usaba para llegar a más personas. Y Elena G. de White era una visionaria porque, no, conjunto a su esposo, ¿no? O sea, comenzaron a hacer panfletos y vieron que se necesitaba Claro, maquinaria más moderna. moderna para esa época, ¿no? Me imagino que si Elena G. de White tuviera su canal de YouTube, estuviera como nosotros, ¿no? Por esto digo, o sea, si Con, utilizó con la... libros poniendo ahí su celular, una mesita, No y lo poco dudo. a poco comprándose su micro, sus, Sus sus auriculares, todo. audífonos. Pero me refiero de que si ella utilizó la tecnología de su época para predicar como medio al mundo, ¿qué nos detiene hoy? ¿Entiendes? Hoy tenemos todos los medios sabidos y por haber. Hay que usarlos, pues. Muy bien, vamos terminando, nos hemos explayado más, creo, de lo que me habíamos planificado. Sí. Y te voy a lanzar la pregunta que no has querido responder, ¿no? ¿Jesús usaría las redes sociales si viviera hoy? O, mejor vamos a cambiar la pregunta. Si la red social hubiera existido en la época de Jesús, ¿Jesús lo hubiera usado? El mismo principio de la hermana Elena, ¿no? Jesús iba de lugar a otro con un propósito, predicar el mensaje. ¿Cuál era el medio más moderno de aquel entonces? Las barcas, para movilizarse de un lugar a otro. Esa es la máxima tecnología, porque no había más, pues, lastimosamente. Y los papiros que se escribían. Yo creo que sí, Jesús también hubiese usado, ¿no? Para los que son tan conservadores, no, herejía, ¿no? No, pero estoy utilizando la O sea, aplicación de la él no experiencia de hubiera Jesús. hecho, o sea, exactamente un vivo, sus discípulos hubieran sido los partícipes, ¿no? Pues, porque Yo, ellos eran los que lo proveían las herramientas, ¿no? Para... yo creo que Jesús hubiera sido el orador y sus discípulos todo en la plana del marketing, ¿no? Una cosa así. ¿Los milagros hubieran sido transmitidos o no hubieran sido transmitidos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí también. Pero más allá de eso, considero de que Jesús vino con una finalidad al mundo. No vino para simplemente estar en un lugarcito, viajar y conocer lugares. Yo creo que Jesús fue el más grande influencer del mundo. Si queremos hablar de influencer, Jesús fue el primero y el más grande. Tuvo muchos seguidores, muy rápido. Sí. Y Jesús en Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar todo lo que se había perdido. O sea, vino a buscar y salvar. Entonces, para que se cumpla esta finalidad, hizo todo lo que estaba en sus manos, por el Padre guiado también, para llegar a este fin. Nosotros hacemos lo mismo, hacemos todo lo que tenemos en nuestras manos, guiados por el Padre, para cumplir este fin. O sea, Jesús era tendencia en su época. Sin duda, trending topic, ¿no? Trending topic. Obviamente que lo era. Mira, quiero terminar leyendo ya a forma de conclusión, mi estimado Jonathan, una cita, y la voy a parafrasear un poco, del deseo de todas las gentes. Dice, Cristo no se apartaba de la sociedad, procuraba llegar a la gente en sus propios ambientes. Así debe hacerse hoy también. O sea, el trabajo de nosotros no es tampoco, como digo, satanizar todo lo que está en el mundo.
hay que utilizar algunas, es más, la hermana Elena cuando habla de los recursos de los millonarios dice, debemos ir al mundo y usar los recursos de ellos para el beneficio de la iglesia. Eso lo dice directamente, Sí, claramente. cita ella directamente eso. Entonces digo, si eso dice es en cuanto a los recursos de la gente que está afuera, pues también nosotros tenemos que ir al mundo y toda la novedad que existe, usarla en beneficio sin perder, vuelvo a repetir, los principios, la reverencia y la forma en la que debe compartirse el verdadero evangelio. Obviamente, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Y parafraseando un poco lo que he dicho, Jesús se adaptaba al ambiente al que llegaba, al medio al que llegaba, ¿no? Y sus discípulos luego, ¿no? Podemos ver en los en Hechos, por ejemplo, se adaptaba a Pablo, ¿no? Era así, yo creo que el segundo influencer, ¿no? Sí, muy grande, ¿no? Después de Jesús, ¿no? En el cual hay una frase que dice, ¿no? Yo me volví romano para alcanzar A los romanos, sí. Entonces, podrías decirnos que si Jesús estuviera hoy, probablemente usaría redes. Sin duda. No lo haría para entretener, ¿no? No. Sino Pues digo, para- el fin es buscar, público objetivo y salvar. Hacer que esos que están viendo puedan alcanzar la salvación. Si no tenemos claros los fines, nunca, nunca vamos a alcanzar. No usemos nuestras redes sociales para entretener, sino nuestro objetivo es salvar. Exactamente. El fin no es ser como el mundo, sino diferentes. Pues si quieres mandar tu regalo, man. Los brazos ya te los recibimos. Hay tiempos austeros. Muy bien, Aramis, es un tema un poco controversial. De repente después vamos a poder expandirnos. Nos han faltado muchas preguntas, ¿eh? Sí, nos ha Y el tiempo faltado también, pero ya estamos. muchos ejemplos que teníamos directos en el cual queríamos aclarar los puntos, pero Esta es la primera. no queremos No queremos que nos funen a la extendernos primera. tampoco, ¿no? No queremos que nos funen a la primera Claro. tampoco. ¿No? Hay que guardar pan para mayo. Muy bien, gracias a los que nos estuvieron viendo, a los que nos van a ver. Igual suscríbanse al canal para poder extendernos un poquito más, para que el algoritmo Haga su trabajo se extienda. y para poder llegar a otros también y conozcan de verdad el evangelio. Queremos llegar a muchas personas en el sentido de poder aclarar cosas controversiales en la actualidad, cosas que de repente no se tocan, cosas que a veces hasta puedo atreverme a decir, todavía son tabú para ciertas personas, hermanos, un poquito, ¿no? A la antigüita en que todavía no quieren tocar ciertos temas, ¿no? Lo apartan todavía, ¿no? Pero son temas que están en nuestra iglesia, ¿no? Las redes sociales está involucrado mucho en la iglesia, entonces es un tema en que se debe instruir a la juventud de ahora, ¿no? No En solo a la- la juventud, a la hermandad en total. En la Biblia está todo. Solamente que la Biblia está escrita en principios. Esos principios van a regir la vida de hoy y del mañana. Ya lo hicieron en el pasado, pero es nuestra labor hoy entender los principios y aplicar los principios. Muy bien, entonces nos despedimos, oramos por todos ustedes y también oren por nosotros. Dios los bendiga, amigos. Un grande abrazo para todos. Nos vemos.